Hola a todos, bienvenidos un día más a Bad Rock. En el día de hoy regresaremos a los maravillosos años 80 para descubrir qué esconde detrás Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, un auténtico himno del New Wave que, como descubrirás a continuación, tiene un trasfondo realmente interesante. Pero antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes cuál es el origen del nombre de la banda? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Tears for Fears son una de esas bandas que definieron el sonido de los años 80 y son considerados por muchos como uno de los máximos exponentes del New Wave y el Synth Pop. Y es que en su más de 40 años de trayectoria nos han regalado auténticos himnos de este género. Pero antes de la gloria hubo un momento en que Tears for Fears apenas era un proyecto que estaba empezando, de hecho ni siquiera se llamaban así. Y es que para entender bien la historia de hoy tenemos que remontarnos a los orígenes más primitivos de esta icónica banda inglesa. Cuando eran unos adolescentes se conocieron en la ciudad de Bath Roland Orzabal y Kurt Smith, una de las duplas que marcaría para siempre el rumbo de la música alternativa. Cuando solo tenían 16 años empezaron a dar pequeños shows por los clubs y pubs de la zona bajo el nombre Baker Brothers. Con los años ambos coincidieron juntos en otras bandas como Neon, en la cual conocieron a Manny Elias, quien sería el futuro baterista de Tears for Fears. Roland y Kurt también estuvieron juntos en Graduate, banda con la que incluso llegaron a lanzar un disco en el año 1980. Sin embargo, un año después, Graduate se disolvió y Roland Orzabal y Kurt Smith decidieron seguir persiguiendo sus sueños juntos. Y fue así que nació History of Headaches, la que sería la banda definitiva para ambos. A Roland y Kurt se les uniría el ya mencionado Manny Elias y también Ian Stanley. Este último fue clave ya que ofreció a la banda trabajar en su estudio, lugar donde el cuarteto grabaría 2 demos que les permitiría llamar la atención de Phonogram Incorporated, quienes les firmaría en el año 1982. Por esta misma época, Roland y Kurt descubrieron a Arthur Janov, un reconocido psicólogo que desarrolló la teoría primal, una teoría que buscaba tratar los traumas profundos ocurridos durante la infancia. El dúo quedó fascinado por esta teoría y fue la principal fuente de inspiración detrás de las canciones del primer disco de la banda. Fue así que en el año 1983 lanzaban The Hurting al mercado, un álbum con unas letras realmente oscuras, que hablaban acerca del dolor, la tristeza, las crisis emocionales y la falta de sentimiento del ser humano en general. Todo esto enmascarado bajo un synth pop que bebía directamente de artistas como Gary Newman, Peter Gabriel o Talking Heads. El resultado enamoró a las masas, sobre todo en el Reino Unido, donde el álbum alcanzó el primer puesto, gracias a temazos como Pale Shelter, Change y Mad World. Como suele suceder en estos casos, la disquera metió presión a Tears for Fears para que lanzasen el próximo disco cuanto antes. Sin embargo, la banda hizo todo lo contrario y se lo tomó con mucha calma, ya que lo último que querían era que el segundo trabajo fuese un The Hurting parte 2, algo que el propio Orzabal le explicó con las siguientes palabras. Éramos muy introvertidos en The Hurting, que era un álbum muy oscuro, y descubrimos la necesidad de ser más extrovertidos en The Big Chair. Y fue así que poco a poco empezaron a trabajar en las canciones del próximo disco. Y digo poco a poco porque literalmente se pasaron un año componiendo, grabando y perfeccionando todas las canciones del disco. Un disco que llevaría como título Songs from the Big Chair. En un inicio este disco iba a tener tan solo 8 canciones, sin embargo cuando estaban a punto de terminar con la producción, Roland Orzabal empezó a tocar 2 acordes en su guitarra acústica, y ese sería el preciso instante en el que nacería la magia que daría lugar a Everybody Wants to Rule the World.
Es bastante irónico que la canción que surgió en el último instante y a la que menos tiempo dedicaron se terminase convirtiendo en el mayor éxito de Tears for Fears. De hecho, Orzabal ni siquiera quería componer la canción, sino que fue el productor Chris Hughes quien vio potencial en esos dos acordes iniciales y le rogó a Roland que tratase de escribir la canción al completo. Le dije, tienes que irte y escribir esta canción, sé que son solo 2 acordes, pero es muy bueno. Fue así que el guitarrista de Tears for Fears hizo caso al productor y se pasó un par de semanas trabajando en la letra y en la estructura básica de la canción, y regresó al estudio y enseñó el material a Hughes y a Stanley, quienes terminaron de armar la canción al completo. A nivel instrumental, Everybody Wants to Rule the World combinaba guitarras, teclados, sintetizadores y una caja de ritmo, y tanto durante la creación como en la producción de la canción tuvieron 2 grandes influencias: Throw Away the Key de Lynch y Waterfront de Simple Minds. El resultado final fue una melodía súper alegre y agradable de escuchar, algo que contrastaba totalmente con la historia detrás de sus versos. Bienvenido a tu vida, no hay vuelta atrás, incluso mientras dormimos te encontraremos. Ya en estos primeros versos se deja entrever una de las grandes influencias que Orzabal tuvo en mente mientras escribía la canción. Roland describe un mundo al cual llegamos en contra de nuestra voluntad y en el que la libertad es algo que no existe, ya que incluso mientras dormimos nos vigilan. Estas eran ideas que bebían directamente de George Orwell y su obra distópica 1984, donde se mostraba un sistema basado en una vigilancia constante y opresiva. Uno de los ejes de esta obra de Orwell es precisamente la sed de poder del gobierno por controlar a las masas, un concepto que Roland utilizó para escribir toda la letra de esta canción. Resumiendo mucho, Everybody Wants to Rule the World recuerda al oyente que aprovecha al máximo del placer y de la libertad, ya que nada dura para siempre, ya que pronto todo lo que tenemos puede desvanecerse debido a que todo el mundo quiere el poder y harán todo lo posible por conseguirlo. El protagonista de la canción sufre una crisis emocional ya que es consciente de que su libertad es algo temporal y quiere saber qué puede hacer para aprovecharla al máximo, antes de que la naturaleza malvada del ser humano corrompa su libertad. Pero Orzabal no escribió Everybody Wants to Rule the World pensando precisamente en la sociedad orwelliana, sino que tenía en mente la situación sociopolítica en la que se encontraba el mundo a mediados de los años 80. Algo que se entiende aún mejor si analizamos su título, el cual iba a ser originalmente Everybody Wants to Go to War, que podríamos traducir literalmente como todo el mundo quiere ir a la guerra. Es decir, en un inicio la letra iba a ser aún más explícita, ya que Roland mientras escribía la canción no podía evitar pensar en el conflicto que había dividido al mundo en 2 mitades. Me refiero obviamente a la Guerra Fría. A lo largo de Everybody Wants to Rule the World había referencias bastante obvias a este conflicto. Estos versos hacen referencia al muro de Berlín, un muro que dividió en 2 mitades a la capital alemana durante la Guerra Fría, en Berlín del Este que apoyaba a Francia, Inglaterra y Estados Unidos y en Berlín Oeste que apoyaba a la Unión Soviética. En la canción, Roland anhelaba con esperanza el día en el que este muro por fin se derrumbase, algo que no ocurrió hasta el año 1989. Además, Roland señalaba directamente a los gobiernos como los culpables del estado en el que se encontraba el mundo, ya que eran totalmente inútiles a la hora de tomar decisiones que frenasen la guerra.
Pero además también se acordaba de los medios de comunicación que a aquellas alturas del conflicto se habían convertido en un arma de guerra más para los políticos que lo utilizaban para dominar y engañar al pueblo. Pero sin duda la cosa que más preocupaba a todos los ciudadanos por aquel entonces era que aquel conflicto escalase hasta una guerra nuclear. El propio Roland explicó esto con las siguientes palabras. Entonces todavía había una amenaza de guerra nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, pero de una manera muy diferente a la de ahora. Sin embargo, al final Roland cambió el título de la canción a Everybody Wants to Rule the World porque quería que las letras fuesen más ambiguas y menos directas, de manera que cada persona pudiese elegir qué era aquello que le creaba tanta angustia y que ponía en peligro su libertad. Así que si nunca le has prestado atención a la letra y te has dejado llevar por su alegre ritmo, quizás todo esto te pille por sorpresa. Sin embargo, estamos ante otro de esos casos donde la melodía y la letra no parecen ir de la mano. Y como última curiosidad extra acerca del título, tienes que saber que Tears for Fears no fue la primera banda en utilizar la frase Everybody Wants to Rule the World dentro de una canción, sino que eso es algo que ya había hecho The Clash en su canción Charlie Don't Surf. De hecho, Roland Orzabal contó que una vez mientras estaba comiendo en un restaurante, de repente se le acercó Joe Strummer, vocalista de The Clash, y le pidió 5 libras por haber utilizado la frase Everybody Wants to Rule the World en su canción. Joe solo estaba bromeando, sin embargo Roland sacó su billetera y aceptó el trato. Con la letra y la melodía terminadas, Everybody Wants to Rule the World estaba casi lista y cuando Kurt Smith entró al estudio tan solo tuvo que grabar la pista de voz. El proceso de creación de esta canción fue tan fácil y sencillo que Roland Orzabal seguía sin estar del todo convencido. Esa canción era algo ajeno a nuestra forma normal de hacer las cosas, era alegre en lugar de cuadrado y rígido a la manera de Shout, pero nos sirvió en ese proceso de volvernos más extrovertidos. Cuando la banda terminó, Everybody Wants to Rule the World oficialmente habían completado el segundo disco, y desde un principio tuvieron claro cuáles eran las canciones estrellas de Songs from the Big Chair. 6 meses antes del lanzamiento lanzaron Mother's Talk como primer sencillo, una canción que habían compuesto durante la gira promocional del primer álbum y que lanzaron solo por contentar a la discográfica. El segundo sencillo fue Shout, la canción a la que más tiempo y esfuerzo dedicaron, así que para Tears for Fears era obvio que Shout sería la canción que más éxito tendría. Con Shout, el gran problema para la discográfica eran sus más de 6 minutos de duración, así que pidieron a la banda que editasen una versión más corta que terminase con un fade out. Pero Tears for Fears se negó de lleno argumentando que si las radios querían una versión más corta, ellos mismos podían hacer el desvanecimiento al final. Y aunque creas que esto no viene a cuento en la historia de hoy, lo cierto es que el propio Kurt Smith explicó que dentro de Everybody Wants to Rule the World había unos versos inspirados en esta curiosa anécdota. En Everybody Wants to Rule the World hay una línea que dice: feliz de que casi lo logramos, tan triste porque tuvieron que desvanecerlo. Esto surgió después de que me pidieran que pusiese un fade out al final de Shout en los últimos 5 segundos. Somos grandes fans de Pink Floyd, por lo que la alegría de grabar es poder hacer un álbum que sea un viaje, y a veces esos viajes se suceden dentro de las propias canciones. Aunque para la banda la canción con mayor potencial del disco era Shout, la compañía discográfica no estaba de acuerdo. Y es que la sede estadounidense de la disquera tenía claro que la canción con mayor potencial comercial era Everybody Wants to Rule the World. De hecho, quisieron presionar a la banda para que la lanzasen en lugar de Shout, sin embargo el cuarteto se negó. Por suerte la terminaron lanzando como el tercer sencillo del disco, y tal como predijo la disquera, alcanzó el primer puesto en ventas en los Estados Unidos y convirtió a Tears for Fears en un auténtico fenómeno mundial.
El éxito de Everybody Wants to Rule the World no solo impulsó las ventas de Songs from the Big Chair, sino que además obligó a la banda a extender la gira promocional y agregar fechas en estadios cada vez más grandes. Ahora vayamos con su icónico vídeo musical, el cual fue dirigido por Nigel Dick, el genio detrás de muchos de los vídeos musicales de los que ya hemos hablado en este canal. El videoclip de Everybody Wants to Rule the World empieza con la escena de un niño que se monta en su triciclo de juguete hasta llegar a la carretera. Una vez allí aparece a lo lejos Kurt Smith conduciendo un Austin Healey 3000. Cuando el coche pasa cerca del niño, este le dispara con su pistola de juguete. Tras este inicio algo surrealista, el vídeo continúa con una mezcla de tomas de la banda interpretando la canción en un estudio, con tomas de Kurt conduciendo hasta llegar a un área de servicio, donde tras hacer una llamada telefónica en una cabina, regresa al coche para continuar su camino. Pero en medio de todo esto se muestran otras escenas cuya narrativa dentro del vídeo es muy difícil de descifrar. Mientras Kurt conduce por los desiertos de California, vemos varios planos de un avión que sobrevuela el lugar. Dos hombres trajeados aparecen bailando frente a unos surtidores de gasolina. Una mujer está poniéndose un casco, un niño aparece comiendo un helado. Un hombre está recostado con una cerveza en la mano y vemos a un motociclista pilotando por las dunas del desierto. Finalmente vemos al propio Kurt cantando la canción en medio del desierto mientras varias motos pasan por detrás suya levantando un montón de polvo. Tras esto, Kurt se detiene en una gasolinera donde pregunta a un par de tipos qué camino tiene que seguir. El final del vídeo musical intercala tomas de Kurt conduciendo mientras el sol se va ocultando con tomas de la banda interpretando la canción. Quizás le hayas tratado de encontrar alguna explicación al videoclip, ya que realmente no parece contar ninguna historia. Sin embargo, el concepto detrás del vídeo era mucho más sencillo de entender, tal y como contó el propio cantante. Everybody Wants to Rule the World era la típica canción para conducir por los Estados Unidos, una de esas cosas que escucharías en la radio. Así que fuimos a Los Ángeles, al desierto, tomamos un coche, un Austin Healey 3000 y manejamos. Eso es más o menos toda la historia. Pero a pesar de esta aparente simpleza, el rodaje fue algo accidentado y se convirtió en una auténtica pesadilla para Nigel Dick, el director, quien según contó Kurt incluso llegó a llorar durante la segunda noche de rodaje. Más aún cuando durante las escenas de las motos y quads por el desierto uno de los chicos perdió el control de su vehículo y cayó al suelo, quedando inconsciente. Por suerte nada de esto fue a más y todo quedó en un pequeño susto, y cuando el vídeo terminado llegó a manos de la MTV todo el esfuerzo valió la pena, y el videoclip de Everybody Wants to Rule the World se convirtió en uno de los más virales de este país. Y fue así como Tears for Fears terminaron dominando el mundo con una canción en la cual no tenían ninguna fe, que fue incluida en el disco a última hora, que rompía con todos los esquemas que la banda tenía planeado para aquel álbum y que ni siquiera querían que fuese lanzada como sencillo promocional. Sin embargo, su pegadizo ritmo, combinado con una letra que definía a la perfección el conflictivo momento por el que estaba pasando el mundo, hizo que Everybody Wants to Rule the World se convirtiese en un clásico instantáneo. Lejos queda ya aquel año 1985 en que este temazo salió al mercado. Sin embargo, todo lo que la banda describía en la letra sigue estando más vigente que nunca, y es que el ser humano parece disfrutar tropezando siempre con la misma piedra. Esta ha sido la historia detrás de Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte, recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial, ¿sabes cuál es el origen del nombre de la banda? Tal y como te comenté, la música de Tears for Fears estuvo muy influenciado por las teorías del psicoanalista Arthur Janov, hasta tal punto que la banda tomó el nombre de Tears for Fears del título de uno de los capítulos del libro Prisioneros del Dolor de Janov.
en la cual se hablaba de las lágrimas como un reemplazo del miedo, y de ahí salió Tears for Fears. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción The Movies de la banda Nightly. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra.